Bueno, cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Collante, yo hago parte del curso de sistemas operativos y en este video les voy a explicar la estrategia que utilizamos para paralelizar el cálculo de PIB y cómo sincronizamos un hilo en el ejercicio de la secuencia Fibonacci. Mostraremos también un demo corto de cómo se implementaron o cómo se ejecutan los códigos de paralelo y comentaremos la medición de tiempos comparando el código en serial con el código en paralelo. El propósito de este laboratorio era el de particionar, es decir, convertir una única tarea grande, que en este caso lo acabamos de mencionar, es el barrido de n puntos para el cálculo de pi, en subtareas independientes que se pudieran ejecutar en paralelo sin solaparse entre sí. Cada subtarea recibía a su vez un subconjunto, digamos, separado, que no tenía intersecciones, un subconjunto del dominio de iteración sobre el cual íbamos a calcular la secuencia, o en este caso pi también, para garantizar que no se presentaran duplicaciones ni huecos en el cálculo. Vemos en pantalla cómo proyectamos el código para el cálculo de pi en paralelo, en cuyo caso podremos encontrar algunas variables que son relevantes para explicar la lógica de la solución. En este caso, chunk, por ejemplo, eh, es el tamaño de cada subdominio, es decir, que almacena cuántas iteraciones asignamos a cada hilo que va a subdividir la tarea. Start y end, aquí los podemos ver, son los límites del subdominio para cada hilo. Y J, que está ya en este for, define la porción contigua del dominio global que se procesará en cada hilo. Entonces, en ese sentido, el ajuste del último subdominio, es decir, donde end toma el resto del cálculo de pi, es una corrección, digamos, para cubrir el dominio cuando n no es múltiplo de t. Entonces, esta lógica asegura que se logra una cobertura completa. Listo, entonces cada hilo realiza una reducción local, acumula su propio subtotal en una variable interna, por decirlo así, y esta estrategia evita una sincronización, digamos, dentro del bucle. Es decir, que no se accede a una estructura compartida en cada iteración, sino que se hace una reducción global al final, lo cual ayuda, digamos, a reducir la contención y mejorar el rendimiento. Es decir, que al final se reducen globalmente las sumas parciales ya calculadas en cada hilo para cada iteración que estamos viendo del ciclo que estamos viendo en pantalla. Esa es como la lógica de este ciclo. Es importante decir que el hilo principal actúa como reductor final a través de este llamado POSIX que tenemos aquí. Aquí lo estoy señalando. Actúa como un reductor final y usa ese llamado POSIX para esperar a cada hilo y al recibir su subtotal acumula en una suma global. Entonces, así, de esta manera se obtiene la integral total para el cálculo de pi. Esa llamada POSIX no solo sincroniza término de ejecución, sino que define también el punto donde se realiza la reducción desde, digamos, la solución algorítmica del problema. Listo, hasta allí. Después, como resultado de la ejecución, lo que vamos a obtener en la terminal es, digamos, lo que buscamos medir, que es la sección de cálculo paralela, con un temporizador según el laboratorio monotónico para cuantificar el rendimiento del núcleo del computador, y evitamos incluir operaciones de entrada-salida en la medición. Listo, esto es lo que vamos a obtener al final. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña prueba para ejecutar los códigos que hemos desarrollado bajo esta solución que planteamos. Compilamos primero, digamos, todos los scripts para tenerlos ahí listos todos para ejecutar y para hacer las pruebas correspondientes. Luego vamos a empezar con un n igual a 1.000.000 para, digamos, que el equipo no se demore tanto haciendo la ejecución inicial para esta demostración. Entonces, vamos a ir primero con el serial, con la solución en serie del cálculo. Ahí nos está arrojando que hay un error, digamos, bastante aceptable. El pi es aproximadamente 3.1415, lo cual se aproxima mucho. Y el tiempo que tenemos es de 4.5 segundos. Comparemos estos resultados ahora con la ejecución en paralelo. Nosotros esperamos que se presente una diferencia significativa, sin embargo, si no se presenta, procederemos a explicar por qué. En paralelo con 4 hilos. Listo, aquí hay un tiempo, mire usted, mucho menor de ejecución, un error al mismo tiempo que es un poquito mayor que el encontrado en la ejecución serial, pero en todo caso mejora bastante la eficiencia. Aquí tenemos en este caso 4 hilos, como mencionábamos, y el pi es muy similar al hallado en la solución serial. Listo, ahí ejemplificamos entonces dos soluciones o abordajes diferentes para el mismo cálculo, uno serial y uno en paralelo según lo planteado en el laboratorio. Listo, vamos a ver ahora el siguiente punto del laboratorio, que es la secuencia de Fibonacci.
analicemos primero este bloque que tenemos acá en pantalla. En este caso, el tipo FibWorker va a ser una estructura que agrupe los parámetros del hilo o los parámetros que necesita el hilo. AR, como lo vemos aquí, es un puntero a un arreglo sin signo, que pues, es el arreglo en el cual se van a almacenar los resultados de la secuencia. Y N es un entero que indica cuántos términos de Fibonacci vamos a generar. La estructura que acabo de mencionar sirve para empaquetar el puntero y el tamaño en un solo objeto, digamos que se puede pasar al hilo a través de esta interfaz void que nos habilita la librería que estoy señalando en pantalla, pthread, bueno, no sé cómo pronunciar. Listo. Entonces esta función, esta función de este bloque lo que hace es ejecutar el hilo. Recibe un void arc, lo castea como la variable fibarc que acabo de mencionar y extrae el arreglo y el n hacia variables locales para poder trabajar con ellas. Luego de lo cual valida el caso trivial en el cual n es menor o igual a 0 y devuelve null. Si no hay nada que calcular, devuelve null. Y luego escribe las condiciones base de la sucesión, digamos, que retorna después de escribir. Listo. Entonces, para los valores, digamos, a partir de 2, esta misma función recorre iterativamente el índice y desde 2 hasta n-1, desde 2 hasta n-1, calcula cada término con la relación de recurrencia, digamos típica de la secuencia de Fibonacci. Entonces, en ese sentido, esto es lo que hace. Bueno, ahora vamos a explicar el main. Lo primero que hace el main es hacer una primera validación de que el argumento que entra o el número de términos n tenga un valor válido y en ese sentido le sirve para avisar al usuario que el argumento es correcto o incorrecto, digamos. Esta segunda parte lo que hace es convertir el n en un entero y luego de lo cual vamos acá a esta parte donde vamos a reservar, digamos, un buffer para n valores de tipo no de tipo sin signo, digamos, donde el hilo va a escribir todos los términos de la secuencia de Fibonacci. ¿Listo? Este va a ser como la reserva de ese buffer con valor n o de tamaño n. Listo, después de esto lo que vamos a hacer ya como tal es... Listo, aquí entonces en esta parte, como mencionábamos arriba, se crea esta variable de tipo fibarcs que lo que hace más o menos es empaquetar el puntero y el tamaño n. Y luego en esta parte lo que hacemos es ya como tal crear el hilo, listo. Aquí creamos el hilo, lanzamos un nuevo hilo que ejecuta la función, y aquí la vimos ya explicada en el párrafo anterior de este video, que ejecuta la función FibWorker, que ya sabemos lo que hace. Listo, entonces este sería como el lanzamiento del hilo como tal. Luego, con esta función que ya la explicamos, con este llamado a POSIX, perdón, que ya explicamos, bueno, este llamado a POSIX, acabamos de decir que crea el hilo, y este llamado a POSIX, perdón, ya explicábamos en el caso del cálculo de pi, que lo que tiene como función, digamos, es esperar a que el hilo termine. Lo que hace es que bloquea el hilo principal hasta que el hilo secundario termine, y es, digamos, una forma sencilla de sincronizar y garantizar que el arreglo ya esté completamente escrito cuando el main prosiga, digamos, retorne, digamos, el control a main. Entonces aquí es importante mencionar que no se obtiene un valor de retorno del hilo y solo se usa el join para sincronizar y limpiar recursos como tal del hilo. Eso es importante mencionar aquí en la documentación a través de este video. Listo, entonces con eso ya termino. Pantalla la ejecución del script para la secuencia de Fibonacci, los primeros 15 dígitos de la secuencia. Vamos a generarlos, lo vemos en pantalla que en efecto fue exitosa la generación de esa secuencia. Bueno, lo que podemos decir de eso es que estos 15 dígitos en efecto coinciden con la secuencia definida de Fibonacci y que en este caso esta implementación evita a través del join, que es ese llamado a POSIX que utilizamos con la librería thread, a través de ese join evita condiciones de carrera. Entonces ahí tenemos esa primera implementación de Fibonacci. Quería pasar en este punto al análisis de los resultados como tal del experimento, el cual tenemos situado en el notebook, aquí en análisis. Vamos a ver y explicar de qué se trata. Bueno, vemos ya como tal los resultados resumidos en esta tabla para la aplicación del script con varios hilos. Lo que vemos aquí es que el archivo tiene dos columnas principales, una que es el número de hilos y la otra que es como tal el tiempo en segundos, que es el tiempo de ejecución medido en segundos para cada número, digamos, para ese número de hilos en la aplicación. Y con estos datos calculamos el speed up y la eficiencia, de tal forma que esto nos permitía tomar, digamos, decisiones sobre el paralelismo. Entonces, digamos, tomamos el tiempo con el hilo 1 como referencia y el speed up para
cualquier número de hilos o n hilos se calcula como S de n igual a T de S sobre T de P. ¿Listo? Entonces, la eficiencia en este caso sería igual a S de n sobre n. Y eso es lo que nos da aquí el speed up, que es S de n sobre n, como tal, que es el número de hilos. Entonces, así obtenemos, digamos, estos valores en la tabla y asimismo nos damos cuenta cómo se aprovecha cada hilo en promedio. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esos resultados para las filas 1, 2, 4, 8 y 16? El gráfico de speedup, esto que es más o menos todos estos valores de speedup que aparecen aquí. Con dos hilos el tiempo baja a 2,56 segundos, si usted se da cuenta aquí. Entonces, con el hilo 1 tenemos 3,04 y con dos hilos el tiempo baja a 2,56, lo cual da un speed up de 1.186 con una eficiencia de 0.593. Con cuatro hilos tenemos que el tiempo baja aún más a 1.53, lo redondeamos a tres cifras, vemos aquí el speed up y la eficiencia en 0.497. Con 16 hilos, bueno, con 8 hilos mejora aún más, pero ya con 16 hilos deja de mejorar, no mejora prácticamente respecto a 8 hilos, lo que da un speed up muy similar de 2,813 y una eficiencia de 0.176. Ahí como pueden observar los resultados están todos resumidos en la gráfica. ¿Qué podemos decir de estos resultados? Que las mejoras iniciales en los speed up 1, 2, 4 y 8 muestran que el trabajo se paraleliza y obtenemos speed up reales. Sin embargo, la eficiencia cae al aumentar el n, es decir, crear, coordinar hilos, añade, en este caso un overhead, y aparecen limitaciones de memoria y caché, lo cual hace que no se obtenga, digamos, una diferencia muy evidente. Además, el salto de 8 a 16 no aporta ganancia porque, además de eso, hemos alcanzado para este computador el límite, como lo mencionábamos al principio, de paralelismo efectivo, ya que tenemos solo 8 núcleos físicos. Y en resumen, hay ganancias solo hasta n, teniendo en cuenta estas limitaciones de coordinación de hilos y también estas limitaciones de hardware, que es lo que incluimos aquí. Nuestra máquina lo que tiene son 8 núcleos y no podríamos seguir aumentando infinitamente el número de hilos en función de estas restricciones. Utilizamos, como mencionábamos al principio en el laboratorio, un n de 2e a la 9. Al principio hicimos ejemplos con n más pequeño para que fuera más rápido, pero esto está ya previamente montado, porque la máquina mía se demora siempre un poquito haciendo los resultados con ese n, pero aquí tenemos, mire usted, los cálculos y los tiempos tal y como los obtuvimos en la terminal. Listo, muchísimas gracias por su tiempo.